Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Ahora en un escenario un tanto distinto, hay la celebración del Carnaval 2025, distintas actividades en distintas regiones también de nuestro país. En consecuencia se escucha, se nota en el fondo de transmisión incluso la algarabía por el carnaval de este año 2025. Pero nosotros no podemos dejar de lado el tratamiento de distintos temas noticiosos que marcan agenda informativa. Por ello, este fin de semana vamos a abordar en nuestra agenda algunos puntos que consideramos importantes. Inicialmente hacer referencia en el primer punto a las perspectivas electorales existentes en esta coyuntura. Esto en los distintos sectores de línea ideológica. Lo decimos de esa manera porque hay quienes se consideran de izquierda, hay bloques, instancias, opciones de izquierda también en los sectores a los que los identifican como bloque de derecha, también con distintas opciones. Hay un bloque denominado de unidad opositora donde están varios precandidatos, al igual que otras opciones que se están manejando en estos ámbitos. Este escenario electoral precisamente requiere y merece el tratamiento periodístico respectivo y en función también del enfoque de nuestros invitados especiales de este fin de semana. En el segundo punto, hemos visto por conveniente dar cuenta de algunas advertencias de medidas de presión de ciertos sectores, ciertas organizaciones que han dado cuenta, por ejemplo, que en el mes de marzo, a mediados de marzo, podría estar registrándose una marcha desde Patacamaya a La Paz en contra de la disposición séptima del presupuesto general 2025. También se habla de otro grupo de temas que están planteados por comités cívicos, entidades cívicas, incluidos los contratos del litio, para mencionar algunos ejemplos. ¿En qué medida estos se aproximan en un escenario bastante complejo como el que vivimos, una etapa preelectoral que está cobrando notoriedad, sobre todo en medios de comunicación? Y finalmente, en el último punto, hacer referencia a algunos criterios sobre el tema del incremento salarial, que ya ha empezado a generar información sobre planteamientos, pedidos de algunos sectores y la posibilidad real que tiene el gobierno para dar cuenta de este tema, satisfacer este tema para esta gestión. Estos son los tres puntos de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista Antonio Gómez. También está junto a nosotros el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y finalmente el analista también exdiputado nacional, don Fabián Yaksic. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables del fin de semana, amables invitados este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Antonio Gómez para hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Cómo observa cuáles son
las peculiaridades, características que se presentan en el escenario electoral. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes también a Luis Eduardo Siles y a Fabián Yacic y a la audiencia de Panamericana. Bueno, en un ambiente de carnaval, sábado y domingo de carnaval, yo le decía a mi esposa, ¿será que nos escuchan? La gente va a estar en otra, ¿no? Claro. Me ha dicho, sí, te van a escuchar, los van a escuchar porque este programa tiene una gran audiencia, es interesante eso, ¿no? Y es interesante pensar que la radio no se ha perdido, sino se está recuperando, ya, porque con los podcasts y con todo lo demás, es como si hubiera tenido una segunda vida, ¿no? La televisión, digamos, normal, parece que está perdiendo, pero la radio sigue teniendo mucha audiencia. Bueno, perspectivas electorales tanto en los distintos sectores de línea ideológica. En una palabra yo diría el escenario es bien complejo. Es bien complejo por la ya mentada división del MAS, ya en por lo menos 2 sectores, cuando no más, porque hay gente que dice que son 4, no solo Evo, Luis Arce, sino Andrónico y también Choquehuanca, 4 sectores, pero división al fin y al cabo. Un escenario de un país que ha cambiado en 20 años, no es lo mismo que el 2003, y una oposición dividida también, porque tenemos lo que se llama el bloque de unidad, tenemos a Manfred por su lado, tenemos a Chi por su lado, y tenemos otros que están por ahí, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, porque por primera vez, digamos, después de 20 años, podría no haber, digamos, una elección directa del presidente, sino una negociación en el Parlamento. Y esta negociación en el Parlamento, si bien ahorita los candidatos o precandidatos, ninguno cuenta con más del 20%, yo me acuerdo muy bien la mega coalición, la última coalición antes de los sucesos de 2003, donde se unieron muchos partidos y llegaron a formar un bloque de 70%, y nos decían, es el mandato que hemos tenido, ¿no? O sea, según ellos nos decían que el pueblo había votado por ellos, pero en el fondo les daba un mandato de unirse. Yo creo que es muy posible que se dé esto otra vez, a no ser, digamos, que el MAS logre en última instancia unirse ya sin Evo, y si es que Andrónico tiene más independencia, y si es que algunos sectores de Luis Arce también van a ceder en pos de la unidad, ¿no? En pos de la unidad, que podría ser, digamos, recordemos que si sacan el 45% de los votos con una diferencia de 10% para el segundo, la elección también es directa, como lo prevé la Constitución. Entonces, yo, salvo eso que lo veo probable, no me animaría a confirmar ni a decir que no es así, tenemos un escenario donde va a haber necesidad de coaliciones, ¿ya? Y aquí has puesto ideológica, y yo creo que es oportuno, en un sentido, en el sentido de, y has dicho bien, izquierda y derecha, pero tomando a la izquierda como mayor participación del Estado y a la derecha como mayor participación de la empresa privada, en el entendido que a la izquierda cree en la ingeniería social más que la derecha, y la derecha cree, digamos, en las libertades individuales. No complicaremos más en eso. Y ahí se puede dividir. No creo que haya que llamar socialismo al MAS, porque siempre lo he dicho y comentaba con un amigo del MNR, yo creo que el MAS ha venido a cumplir las tareas inconclusas de 1952, mayor inclusión social, capitalismo de Estado. Claro, había sectores más radicalizados que decían, tenemos que ir más lejos, tenemos que expropiar, tenemos que hacer, pero yo siempre celebro que no lo haya hecho. Siempre celebro, y lo he dicho casi varias veces acá, he vivido en un país socialista, y además de las ventajas, que las hay algunas, yo celebro que el MAS no haya cruzado esa barrera, que se haya mantenido con todo lo que podemos criticar el capitalismo de Estado. Influyente, grande, capaz o incapaz, celebro eso. Pero de todas maneras son 2 visiones, ¿no? Una visión que dice, continuaremos con el proceso. Dentro de ese están los que quieren profundizar el proceso, creo que sería un error serio, ¿ya? Y está la gente que dice, no, vamos a otro lado. Y eso me preocupa bastante, porque dicen no, pero no tienen propuesta real que tome en cuenta lo que ha pasado estos 20 años. Y estos 20 años yo creo que ha habido una revolución. Y les voy a contar algo, si estoy en tiempo todavía. El otro día estaba dando clases de maestría en la UNSA. Yo ejemplificaba, deben acordarse del cholómetro, no te preocupes, no voy a decir nada de racista, pero el cholómetro era un cuestionario que uno tenía que responder para ver si era cholo o no.
donde había preguntas que se burlaban de la manera de ser, de vestir, de hablar, todo. Y a mis alumnos que eran de maestría, les hablé del cholómetro y ninguno de ellos lo conocía. Me decía, ¿cuál el cholómetro? Yo nunca he escuchado. Y eran personas de 30 años para arriba, que no habían escuchado del cholómetro. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y me di cuenta de que el burlarse de lo cholo en Bolivia ya dejó de ser oportuno, inclusive para la gente de la universidad, por lo menos donde yo estaba. Entonces, ahí ha cambiado algo, ha cambiado la inclusión. Ya podemos criticarle mucho al MAS que haya puesto a dirigentes sindicales en el Estado. Yo creo que esa ha sido una virtud y una desventaja. Desventaja en el sentido porque han empezado a sustituir las élites que antes venían de la universidad privada o de Estados Unidos o de la universidad estatal por gente del lado sindical. Y han tenido representatividad, pero a la vez han entrado con sus vicios, con la prebenda, con todo lo demás, y eso lo ha perdido, digamos, mucho, además ha hecho muchos conflictos. Pero en fin, para no perdernos, esa inclusión ya es importante. Ha cambiado el sentimiento de la época, ya no se puede volver atrás. Y ahí voy a puntualizar por qué me preocupa, porque no entiendo que el Pacto de Unidad haga una proclamación de partida al mismo estilo que se hacía en los años 90. O sea, en el Hotel Europa, todos bien de terno, ya bien vestidos, en un ambiente cerrado y controlado. Hasta Manfred les ha criticado, ¿no? Se ha dicho, ¿cómo van a hacer eso? Ya, no entiendo. O sea, no están leyendo el país. Y que nos planteen otra alternativa que no sea volver antes de 2005. Porque yo pienso que se engañan y nos engañan con una cosa. Sacar al MAS del gobierno no es el punto de llegada. Si lo logran, va a ser el punto de partida. ¿Punto de partida para qué? Para seguir construyendo este país. Y este país no se puede hacer simplemente borrando todo lo que se ha hecho en 20 años. Por eso me he tomado tanto tiempo en dar el ejemplo del cholómetro y todo lo demás. No se puede borrar la inclusión social, no se van a dejar la gente que ya ha estado ahí. No se puede privatizar todo de una vez, porque el Estado no puede ser simplemente privado. Hay sectores que tienen que ser inversión. Eso lo entiende hasta desde un MNRista, podría haberlo entendido un falangista, hasta Banzer, que se dijo nacionalista de izquierda, lo podía haber entendido. Hay sectores que tienen que ser de ayuda al pueblo, porque la aberración más grande sería querer copiar lo que está haciendo Milei o querer copiar lo que está haciendo Trump. Y voy a poner un solo ejemplito y voy a ceder la palabra. El otro día leí que Elon Musk, que es encargado de eficiencia estatal en el gobierno de Estados Unidos, envió un correo a los funcionarios estatales de Estados Unidos, donde les decía, justifiquen con datos y con resultados qué es lo que ha hecho por el gobierno esta semana. Los ha puesto en un brete. Imagínense que aquí le llega a un empleado público, ¿qué has hecho durante esta semana? Y pues siempre está bien que justifique su sueldo, pero a veces el empleado público nunca ha tenido esa conciencia, digamos, ¿no? Ya, entonces, para cerrar esto, la mayoría de los gobiernos estatales han rechazado. Han dicho, no vamos a responder eso, porque esa no es la manera de mencionar el gobierno. Entonces, cierro. Complejo, escenario dividido, todavía no ha comenzado bien, porque todavía son precandidatos. Cuando se inscriban y veamos realmente quiénes son los candidatos, ahí vamos a tener más pistas y vamos a ver si hay alianzas. El MAS tiene que definirse todavía, no se ha definido, pero sí complejo. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Vamos a darle la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles a propósito de este primer punto. ¿Qué elementos destacar, no solamente sobre lo que ocurre en lo que se denomina el bloque nacional popular, también del otro lado, ¿no?, los que están al frente? Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Radio Panamericana y obviamente aquí don Antonio Gómez, don Fabián Yaksic, ambos con los que compartiremos el análisis que usted nos ha convocado a hacer y por lo que le agradezco. Bueno, creo que primero, ¿cuál es el objetivo de las elecciones, de la campaña, del análisis político? Es llegar a las elecciones, que las mismas se lleven a cabo el 17 de agosto de 2025, con una posible segunda vuelta el 19 de octubre. Esto es lo que marca el calendario del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces corren rumores, voces, análisis, según los cuales estas elecciones aún están en duda, ¿no es cierto? Habría
el riesgo de que no se lleven a cabo. Un síntoma, por ejemplo, la reciente reunión entre partidos, el presidente, el vicepresidente y el tribunal, y el presidente y el vicepresidente no firmaron el acuerdo al que se llegó. Un acuerdo que, por otro lado, adolecía de muchas fallas, puesto que el Tribunal Electoral exige que nadie pueda cuestionar sus decisiones, que nadie pueda poner en cuestión a quienes habilita, a quienes inhabilita los resultados de las elecciones, cosa que nos preocupa porque tenemos antecedentes recientes de que el fraude es posible en este país, se ha llevado a cabo y fue conocido a nivel nacional e internacional, y nadie quiere que se vuelva a producir algo parecido, porque si hay algo parecido, obviamente las consecuencias pueden ser sumamente devastadoras para los actores políticos y para la oposición. También sabemos de que los elementos que se dijo en ese acuerdo, algunos de ellos dependen de leyes que se tienen que aprobar por la Asamblea, y en la Asamblea, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿cierto? El oficialismo sacándose los ojos, preocupados en bloquearse entre ellos más que ninguna otra cosa, y la oposición, que ya parece carecer, salvo algunas honrosas excepciones, de todo norte y de toda consecuencia con su rol de oposición, salvo, repito, algunas honrosas excepciones, pero la mayoría de los diputados de Comunidad Ciudadana, de Creemos, han demostrado que pueden actuar en forma desleal con su propio partido, con sus propios electores. Entonces, todo esto nos lleva, digamos, a que existe todavía bastante incertidumbre, porque además sabemos de que los tribunos del Tribunal Constitucional autoprorrogado están ahí y pueden decidir cualquier cosa en base a una impugnación, en base a un amparo constitucional, etcétera. Pero, en todo caso, hacia allá vamos, ¿no es cierto? Porque el país necesita de soluciones a sus muchos problemas y todos creemos de que una recomposición electoral pues nos va a dar la perspectiva de solución. En el caso del MAS, bueno, podríamos decir de que están entre puñaladas y abrazos con cuchillo, ¿no es cierto? Porque los que hayan pensado de que esta división no era real, yo creo que cada vez que ven la intensidad del fuego amigo entre masistas y evistas, bueno, se dan cuenta que es absolutamente real y que nada imposibilita que mañana se lleguen a reconciliar o a abuenar. Pero por el momento se están sacando los ojos en forma muy activa. Yo creo que no hay límites entre la forma de violencia política e incluso física entre las dos facciones del movimiento al socialismo, que en eso discrepo, no es un tema ideológico, sino es un tema de espacios, es un tema de pegas, es un tema de poder, es un tema de egos. Todo esto llevado a que el MAS está realmente debilitado. Yo creo que eso ya no se puede negar, es una debilidad intrínseca, estructural, está colapsando. Y lo último que hizo Evo Morales de intentar candidatear por otro partido, de invitarles a sus correligionarios a que renuncien a su partido, que tampoco le ha resultado, bueno, subraya la crisis masista. Pero eso no nos debe dejar ver que Evo y Arce, básicamente como un huevo, digamos, la yema y la clara son lo mismo, y son ellos los que han llevado al país a esta situación. Y en términos electorales, el señor Morales está inhabilitado, no puede participar, y eso lo lleva a una gran desesperación y a hacer básicamente cualquier cosa. Sobre el MAS concluiría diciendo de que no estoy seguro si había una revolución en este país. Yo creo que había un gran retroceso, incluido en el tema de la inclusión, porque la inclusión no es pues algo que tiene que ser hecho exitosamente en base al odio. Tiene que ser hecho en base a la reconciliación del país, al cerrar las divisiones, no acentuarlas. Y lo que vemos hoy en día es un país dividido, enfrentado, donde se ha sustituido lo que era la alianza de clases, la alianza de visiones, de regiones, por una confrontación permanente, y esto no puede ser bueno. Y en el caso de la oposición, vemos que tampoco han logrado hasta ahora producir
una visión que seduzca a los bolivianos, que entusiasme a nadie hasta hoy. Obviamente todavía falta bastante, pero han perdido mucho tiempo, yo creo, con esta historia de que tiene que haber un solo candidato, de que es la única opción estratégica de tener un solo candidato, cuando en realidad yo creo que todos queremos ver qué dicen, qué proponen y qué tienen los diferentes candidatos para ofrecerle al país, y que en la primera vuelta se definirá pues quién tiene más fuerza, y automáticamente el electorado va a ir a apoyar al que tenga más fuerza o al que le parezca que pueda representar a la unidad con efectividad. Entonces, sabemos que está el grupo de la coalición de unidad de los cuatro grandes, donde solo hay dos, el señor Quiroga, el señor Doria Medina. Más fuerza me parece que tiene el señor Quiroga, porque él mismo en su identidad personal y en su recorrido personal, pues tiene una vocación más política que el señor Doria Medina, que tiene una vocación más empresarial, aunque en estos tiempos esto parece ser la regla, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Estados Unidos y vemos el rol que tiene el señor Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y ahora está involucrado en política, o sea, concentrando un poder en una forma que es por lo menos riesgosa, porque no creo que esto, digamos, se adecue a una visión de división de poder, sino más bien al contrario, es una concentración de poder. Están los candidatos emergentes, que se les ha denominado así. Está el señor Marinkovic, el señor Dunn y otros pequeños candidatos y candidatillos, digamos, que no tienen más que la intención de ser candidatos, pero no tienen lo mínimo que se necesita, no tienen un partido, no tienen un programa, no tienen una sigla, pero ahí están de candidatos, el último de los cuales me ha sorprendido mucho, el señor Andrés Gómez, realmente un periodista de gran nivel que decide renunciar a su legado como periodista brillante por involucrarse en las sucias aguas de la política. Me dejó sumamente sorprendido. Y está el señor Reyes Villa, ¿no es cierto?, que no está ni en un lado ni en el otro, está ahí al medio, pero todos sabemos que está más cerca del MAS. Por último, habría que mencionar de que en todo este escenario se mueve la posibilidad de unas primarias de oposición, primarias que tienen el espantoso nombre de primarias privadas, es decir, que no están organizadas por el Estado, sino están organizadas por los propios opositores. El señor McLean creo que está haciendo un gran esfuerzo para aquello, yo francamente no sé cómo le irá. Y también planea la sombra del señor Claure, que se ha interesado últimamente en la actividad política del país con mucho más intensidad que antes en su vida, y que por lo tanto inspira desconfianza justamente por eso, ¿no es cierto?, porque su interés es reciente, pero finalmente como boliviano tiene todo el derecho de involucrarse y participar. Veremos después del carnaval cómo se va reconfigurando esto. A muchos le preocupan que haya muchos candidatos, a mí no, es normal. Esto se va a ir decantando y poco a poco sobrevivirán algunos, y al final esperemos que lleguen muy pocos, porque esos pocos tendrán la consistencia para participar en las elecciones con efectividad y, digamos, con propuestas que sean concretas. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Ahora le damos el micrófono a don Fabián Jaksic para que pueda también hacer referencia al primer punto en el programa. Adelante. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un saludo especial a nuestro anfitrión, como siempre. Gracias por la invitación en este sábado carnavalero. Que sabemos que sí, la gente va a escuchar Radio Panamericana, y creo que más allá de los carnavales escucha Radio Panamericana. Y saludo por supuesto a Antonio, a Luis Eduardo, con quienes volvemos a encontrarnos en este panel, y por supuesto a todos los radioescuchas de Panamericana a lo largo y ancho del país y en el exterior. Yo quisiera empezar este análisis con las perspectivas electorales a la que nos convoca José Luis, teniendo claramente la idea del calendario electoral, que es muy importante, que la ciudadanía vayamos cobrando conciencia de lo que está faltando para las elecciones. Hay una primera fecha importante, que es 120 días antes de la elección, que es el 18 de abril,
que es el momento en el que el órgano electoral tiene que convocar oficialmente a las elecciones y establecer las reglas del juego. Y es en esa fecha también donde las alianzas y las organizaciones políticas darán ya a conocer, pues, ¿no?, ya los amases que hayan podido hacer en todo este tiempo. Y eso implica prácticamente 1 mes y medio. Es nada en tiempo de perspectivas electorales, alianzas, construcción de alternativas. El segundo momento está, por supuesto, el día de la elección, el 17 de agosto, y es previsible que la tercera fecha importante y que sería la novedad de este proceso electoral, como lo dijo Luis Eduardo, será el 19 de octubre, por la sencilla razón de que lo que parecería estar en juego hoy día, por el nivel altísimo de fragmentación del lado de la oposición, el lado del oficialismo, para no hablar de izquierdas o de derechas, y esa fragmentación hoy por lo menos nos indica que estamos yendo a una segunda vuelta. Es decir, después de mucho tiempo de hegemonía del movimiento al socialismo, en las últimas elecciones, donde era casi seguro ganador, aplastante además, con el 60% en algunos casos, en algunas elecciones, con una oposición tratando de enfrentar a ese polo dominante. Hoy día estamos viviendo una realidad muy distinta, precisamente fruto de una crisis que estamos viviendo, que es multidimensional, yo diría, pese a los avances que podría haber habido estos últimos 20 años, pero me temo, Antonio, que quedarnos con esos avances podríamos también pensar que es muy lineal la historia, ¿no? Evidentemente no se puede retroceder al fenómeno de antes del 2006, pero hay cosas muy parecidas a lo que vivíamos el año 2005, no en la magnitud de esa crisis de Estado profunda que teníamos, fruto de regímenes denominados neoliberales, que nos llevaron también a una crisis terrible, ¿no? 20 años, casi similar, ¿no? Don Víctor Paz Tensoro decía, va a durar 20 años el 21060, y duró 20 años, que es más o menos el tiempo que duró entre comillas, Estado plurinacional. Pero hay la misma sensación de hace 20 años, una nueva crisis que está en puertas, ¿no? Crisis política por el ocaso de esta denominada revolución democrática y cultural, que yo creo que tiene una fecha de paralización que fue lamentablemente el día en que se aprueba la Constitución Política del Estado. Es un primer momento donde quienes acompañamos este proceso confiábamos en que una nueva Constitución en nuestras manos podría realmente dar el inicio de un proceso de cambio, como se lo denominaba. Pero contradictoriamente fue el momento más bien de parálisis de este proceso, casi de retroceso, porque quienes insistieron y apostaron por una nueva Constitución fueron los primeros que la empezaron a violar desde el primer día. Por tanto, a partir del 2009, que es cuando se aprueba la Constitución, ahí empieza una segunda fase hegemónica del movimiento al socialismo que ha desencadenado un proceso, yo diría, de decadencia de esta esperanza transformadora con la cual se inició este proceso el año 2006, fruto también de esa crisis estatal que vivíamos en ese entonces. O sea, el contexto que estamos viviendo electoral tiene que ver con esa crisis política, ese ocaso de la revolución democrática y cultural que provoca una crisis de esos conductores hegemónicos que el 2006 empezaron un proceso. Pero además el agotamiento de este susodicho modelo económico, social, comunitario, productivo, que es, yo creo, uno de los grandes fracasos de este proceso de los 20 años. Por todo lo que ha significado insistir en un modelo
que definitivamente no desaprovechó la enorme billetera que se tenía en los primeros años, con el auge de la exportación de las materias primas, y que no se supo aprovechar adecuadamente aquello y desvarió. Y definitivamente al final nos quedamos sin gas, sin reservas internacionales, sin dólares, sin cambio de la matriz productiva, sobreendeudados. Es decir, la debilidad y el agotamiento de este modelo es sin duda evidente. Ese es el contexto. En un clima electoral que es complejo, evidentemente, como dice Antonio, y la complejidad radica, yo creo que en la manera como se está configurando primero el campo político electoral, cómo más o menos creo que está configurado ese campo político al que van a disputarse estos precandidatos fragmentados de uno y de otro lado. Yo creo que un tercio del electorado, podríamos decir hoy día, todavía tiene una afinidad al discurso nacional popular, por llamarlo de alguna manera, que podría tener todavía un oído hacia corrientes del movimiento al socialismo. No sé si los mismos líderes que han generado frustración, en muchos casos indignación en las propias filas del MAS, pero hay un tercio ahí que todavía creo que puede responder a algún discurso, a algunas candidaturas del movimiento al socialismo. Y un tercio es una base electoral que hace 20 años se mantiene estable, que es el voto duro anti-MAS, ¿no? Podríamos llamarle liberal conservador urbano, por ponerle una denominación para identificarles, básicamente anti-MAS. Ese no se mueve hace 20 años, ¿no? Que es más o menos un tercio del electorado. Y hoy día creo que el tercio más importante es el que va a estar en disputa, que tiene que ver con una base electoral indecisa, que es más de centro, de clase media urbana, periurbana. Ahí están, creo, los jóvenes, que especialmente están preocupados porque son los que están demandando estabilidad. No tienen mucho que ver, en algún momento han debido votar por el MAS inclusive, ¿no? Pero no están adscritos necesariamente a aquello, pero también tiene cierta diferencia, poca audiencia con lo liberal conservador. Por tanto, hay un tercio de indecisos que es importante. Y esta fragmentación va a pelearse ese tercio fundamentalmente y ver cómo conservan su propio tercio. Y ahí están las grandes dificultades de lo que ya estamos viviendo a un mes y medio de concretizarse alianzas y postulaciones ya formales una vez que salga la convocatoria electoral. Tenemos de este lado de las alternativas al MAS, que no hay cartas de renovación. Y esta creo que es la mayor fragilidad que presentan las oposiciones. Todas las precandidaturas que se han presentado, exceptuando esta sorpresa minoritaria, decía Claure, de Chi Yun-chung, el resto obviamente no es novedad. Todos han estado surgiendo a la vida política el año 97, que parece ser el año de inicio en la política de todos los actores. Evo Morales fue electo diputado en el 97, Tuto Quiroga fue vicepresidente de Banzer el 97. Ese mismo año empiezan todos estos actores de hoy día. Estamos hablando de actores que casi están superando los 25 años ya de carrera política concreta de administración estatal, ya sean electos o directa o indirectamente involucrados en la política. Por tanto, esta carencia de cartas de renovación en las oposiciones da cuenta de su fragilidad. Esta unidad de la oposición que disputada entre Tuto y Samuel obviamente marca esta una unidad posible, algunos le han llamado, que es un polo importante, muy frágil, muy peleados en una campaña, se han metido en un enredo que nadie entiende, porque si el calendario electoral es hasta esta fecha, abril del 2025, hasta ahora no definen si es una encuesta, el tipo de encuesta. Yo creo que ahí se entramparon. Por supuesto está don Manfred Reyes Villa. Está claro que él es el único candidato seguro, ¿no? Los otros todavía son precandidatos, no se sabe si van a ir juntos, si terminarán fragmentados. Aparece un tercer candidato que da la cara de ser renovación, quizá en mayor renovación, pero ni tanto, yo diría, de don Rodrigo Paz Pereira, porque también
es diputado desde el año 2002, es decir, hace ya 20 y pico años que está haciendo política, que está ejerciendo política, digo, alcalde, diputado, senador, es lo más renovado que tenemos, sabiendo que también tiene muy poco de renovación. Después está el grupo de los liberales mileístas, yo le llamaría, ¿no? Aquellos que quieren emular de alguna manera este fenómeno político de Milei en la Argentina, contagiados un poco también con lo que sucede en Estados Unidos con Trump, que es el bloque que por ahora lo lideriza don Branko Marinkovic y don Jaime Dunn. Ahí hay una renovación interesante, don Jaime Dunn, pero los veo todavía muy solitarios, ¿no? Muy de redes sociales, ¿no? Sin todavía llegada a la calle. Y el quinto, bueno, es la gran sorpresa, que uno va a ver si es que dura o no esta su sorpresa electoral, don Chi Yun-chung, que uno no sabe a dónde finalmente apuntará. Y un actor que ha surgido en las redes, que creo que es muy importante, don Marcelo Claure, que puede tener una incidencia interesante en la oposición, pero dependerá a dónde apunta y a quién apoya finalmente el señor Claure. Del lado del MAS, tenemos ahí el MAS, sus afines, sus aliados. Esta crisis, este ocaso de la revolución democrática y cultural ha hecho que definitivamente hoy no carezca de un candidato ganador. No hay un candidato ganador como lo hubo en las anteriores elecciones. Iban casi a lo seguro. Hoy día no, esta fragmentación en el oficialismo está pendiendo de un hilo de lo que pase con la crisis económica, que es posible que se lo fagocite a don Luis Arce Catacora como candidato. Él insistirá, ya está como precandidato formalmente anunciado, pero la gran dificultad de don Luis Arce Catacora es el sentimiento ciudadano. Más del 70%, 80% de la gente cree que estamos en una crisis económica profunda. Y uno de los responsables de esa crisis, precisamente, es el precandidato Arce. Ese va a ser su peor performance electoral. Hay que ver cómo madura esto, pero ahí están armando esa candidatura que dependerá de sus alianzas. Ahí la renovación arcista está en Morena, yo creo, ¿no? No es casual la emergencia y el reconocimiento de personalidad jurídica de Morena, ¿no? No hay casualidades en política y es probable que por ahí una renovación puede ser dona Eva Copa, que surge ahí como una perspectiva medio aliada de don Luis Arce Catacora. Y por supuesto está la facción evista en crisis terrible. Se quedaron sin partido, se alquilaron una sigla que no tiene perspectivas tampoco, la del FPV, que no tiene muchas condiciones, pero ahí está insistiendo don Evo Morales, y una carta de renovación que está con mucha fuerza, ya sea porque ellos han decidido que sea así o por cualquier otra circunstancia, pero está Andrónico Rodríguez corriendo casi como precandidato también, este heredero y sucesor orgánico de don Evo Morales Ayma. ¿Usará el ala evista esta carta de renovación que podría ser la sorpresa importante en el MAS para evitar el descalabro electoral que es posible que también se dé si es que van fragmentados ya no solamente en dos y probablemente en una tercera facción que quién sabe lidericen los pachamamistas de en torno a don David Choquehuanca, que hoy día está guardando un sospechoso distanciamiento de don Luis Arce Catacora y un silencio. Entonces, esto marca un cuadro de fragmentación, un cuadro, lo único que casi seguro del que podríamos decir es que muy difícilmente en estas condiciones vamos a ir a que alguien vaya a ganar en primera vuelta. Está muy lejos, nadie podría decir eso, dado este nivel de fragmentación. Lo único seguro es que realmente la apuesta va a ser quiénes llegarán a una segunda vuelta, y ahí puede generarse cierto tipo de sorpresas, pueden haber escenarios de todo calibre. Esta crisis del MAS puede derivar en que el MAS no llegue a la segunda vuelta, y ahí la disputa podría ser entre la facción de don Manfred y del bloque unitario. Bueno, todo se puede dar, todas estas fórmulas pueden darse, pero lo único seguro hasta ahora, es que está cada vez más certera la posibilidad de que estemos apostando a una segunda vuelta. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Fabián Jaksic amplia explicación la que se ha brindado. Vamos ahora a hacer una segunda ronda en torno a este mismo punto, puntualizaciones, algunos apuntes seguramente, y a nuestros invitados disminuir también el tiempo de participación, dar un poquito más agilidad para que haya el suficiente tiempo y considerar los otros puntos en agenda. Adelante, empezamos con usted, don Antonio Gómez. Gracias. Quisiera precisar algunas cositas.
Cuando hablo de inclusión, no me refiero, digamos, simplemente a inclusión política, de todo. Y para eso hay que partir hasta el 2005. O sea, el MAS hereda una deuda histórica que tenía el Estado boliviano con la mayoría de su población. Porque si bien se da una descripción formal de las grandes mayorías, el 52 y posteriormente el 85 con el derecho a voto y todo lo demás, la inclusión real, o sea, el indígena como parte del gobierno, como autoridad gubernamental, como mandos medios, como directores, no se daba. Y eso a mí me ha tocado comprobarlo en carne propia, digo, ¿no? Y tengo dos momentos que contarles. Uno, cuando yo comenzaba con la política, el 78, en las elecciones después de la dictadura de Banzer, me fui al campo con la UDP. Y eran unas elecciones muy sui generis porque los candidatos tenían que llevarse sus papeletas. O sea, si tú no tenías papeleta, nadie votaba por ti. Obviamente había papeletas del MNR un montón, porque había una memoria persistente en el campesinado del MNR. Arrasó. Yo fui a Ocapata, que es la capital de la tercera sección de la provincia de Muñecas, más allá de Sorata, y el MNR arrasaba. La UDP poco, y además no teníamos papeletas, y estaba el Frente Popular Nacionalista de Banzer, que tenía papeletas, pero nadie votaba por él. Y llegaron los del MNR y yo fui a hablar con ellos y me extrañó, digamos, que no sean más proclives, por lo menos esos señores del MNR, a los campesinos. Y yo les dije, tienen que echar a los campesinos. A mí me dijeron, no. Imagínate que ahorita nosotros abramos las puertas y entre una mula a este recinto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a patear y nos va a destrozar todo. Campesino es lo mismo. Lo podemos dejar entrar porque queremos, pero es como una mula, nos va a patear y nos va a hacer todo. Yo no quedé satisfecho con esa explicación, porque además yo tenía tendencia, digamos, de apoyar a la UDP, ¿no? Pero bueno, ese fue un primer momento. El segundo momento, y no quiero decir la mula porque por ahí nos mete problemas. Por favor, evítelo. De ninguna manera. Sí, nosotros... Si lo que logra y calma la deuda histórica, o no calma del MAS, es que entra a gobernar por lo menos los mandos directivos de un sector que estaba completamente excluido o mayoritariamente excluido. A mí me tocó trabajar con el INE más o menos el 2010, 2012, y yo vi extrañado que veía en los profesionales que contrataba apellidos que nunca había conocido. O sea, que no eran comunes para mí contratar como técnicos, como estadistas, como estadísticos, como todo lo demás. Y yo me di cuenta que ahí había algo. O sea, el país estaba cambiando. No estoy diciendo por proyecto de Morales, sino, digamos, recoge una deuda y la tiene que soltar. Y lo que les he contado hace un rato, que lo que parece en el cholómetro, o sea, entran ahí a gobernar. Para bien, para mal, entran a gobernar. Y lo que estoy diciendo con esa inclusión, el que no la tome en cuenta, podía verse como un escenario muy parecido al de 2003. Y yo creo que parte de la oposición no la está tomando en cuenta, salvo escuchado Manfred, que está creando paralelas sindicales y de campesinos en Cochabamba, pero veo que la otra oposición no la está tomando en cuenta. Creen que van a poder gobernar como en 2003 o antes y sería desastroso. Uno, eso. Otra cosa que me parece interesante es la crisis del MAS. Y creo que estamos concordando. Yo creo que Filemón Escobar ha visto y no le hemos hecho caso. Porque la popularidad de Evo era tan grande cuando Filemón criticaba que no le hemos hecho caso. Y cuando Evo llega al poder, la izquierda tradicional de donde venía Filemón Escobar, donde venía Pablo Ramos, no creía en Evo Morales. Pero tenía que creer porque había ganado. Y era la opción ganadora. ¿Por qué no creía? Porque era algo que la izquierda tradicional nunca había aceptado. Y no quiero dar palabras muy complicadas, y era el anarcosindicalismo que llamaban, ¿no? Cuando un sindicato se vuelve partido y toma el poder. O sea, la izquierda tradicional no aceptábamos eso porque pensábamos que tenía que ser un partido organizado, fuertemente ideológicamente, con cuadros bien destacados, el que toma el poder. Y de pronto un sindicato, las 6 federaciones del trópico, toman el poder. ¿Ya? Yo creo que ahí Filemón Escobar tenía razón, porque vio los peligros de esto, y lo que dije hace un momento, con las virtudes entró también este tremendo problema, que metimos al Estado a la lógica sindical. Ya Álvaro García Linera lo mostraba como una gran cosa. Decía, ahora sí estamos renovando las élites, gracias a la lógica del sindicato, que tiene sus lógicas democráticas, pero también tiene un montón de corrupción.
Y por ahí entró la corrupción al actual gobierno del MAS, sumado además al culto a la personalidad de Evo, que ha destrozado al MAS, al punto que no se han podido formar líderes alternos. Evo no dejó que se formen líderes alternos, y Andrónico es el único que surgió, pero no daba responsabilidades. Entonces, la crisis del MAS, yo creo que hay que analizar eso, pero a mí me parece una pista de investigación muy importante en que se suma al aparato de gobierno el sindicato, ¿ya? Y eso nos ha debilitado mucho el aparato del Estado. No al revés, como usualmente se justificaba, porque ellos decían, este sindicato o estas organizaciones sociales tienen el poder. Esa era la explicación. Tienen el poder. ¿No? Es que tienen el poder. Ya Esteban Alavi tiene el poder para nombrar al ministro de Medio Ambiente. Ya tiene el poder. Y Guillermina Cuno tiene el poder para nombrar a la ministra de Cultura. Tiene el poder, es real. Es real el poder de las organizaciones sociales. No lo están viendo. No lo están viendo la gente de la oposición, pero es real. O sea, tienen el poder para decir, por aquí vamos. Ahora, hilar más fino en la política que han hecho, que no han hecho, ya podemos ir analizando, ¿no? Le pongo un ejemplo nada más. Los mineros siguen pagando el 3% de regalías. A veces el 4%. Me parece una barbaridad. ¿Ya? Y destrozan el medio ambiente. Y ahí alguien, no sé si era Pulanzas o Gramsci, decían, hay que ver quién está gobernando por las medidas que se toman. Entonces nosotros, si vemos las medidas tan proteccionistas con la minería y tan en contra del medio ambiente, decimos, ahí está gobernando los cooperativistas mineros. No es muy difícil de ver. Pero bueno, pasemos. Otra cosa decía interesante aquí mi interlocutor Siles, las elecciones están en riesgo. Sí, podríamos decir, pero no solo en Bolivia. La democracia liberal de voto está en riesgo en el mundo. No olvidemos lo que pasó en Estados Unidos hace 4 años, que Trump dijo fraude, atacaron el Palacio Legislativo, hubo muertos, ya hubo procesados, ya, y porque él decía, yo gané, y Milei amenazó con lo mismo. Ya, estamos descalificando el sistema liberal democrático como elemento de resolver diferendos por la vía pacífica, ¿ya? Lo cual es severamente peligroso. No estoy diciendo que el sistema democrático sea perfecto, todo lo demás. Como diría un profesor mío, es el peor sistema con excepción de todos los otros, ¿ya? No sé si me entienden, ¿no? O sea, es el menos malo, diríamos, ¿no? Pero se está descalificando en muchas partes del mundo el sistema democrático, y eso es serio. En Bolivia pasa, y se nota más, porque nuestro Estado siempre ha sido débil. Siempre ha sido débil donde lo veamos. Pero estados más fuertes como el norteamericano tienen debilitado su sistema democrático. Francia, que no vemos mucho, no pueden conformar un gobierno. Fíjense el tiempo que ha tardado España en conformar el actual gobierno, meses, ¿ya? Y esa es otra cosa seria. Y quiero terminar con que no quisiera que se me escape, y es que también yo creo que la derecha no es simplemente marketing, no es todo. Hay un sector del electorado que se está derechizando y es parte de la juventud. ¿Ya? Y no es solo aquí, ya no es solo aquí, sino es en el mundo. Porque ahora el MAS de las banderas rojas, que ya no eran rojas sino azules, de la libertad, de la inclusión de indígenas, del socialismo, se ha vuelto el elemento del establishment, porque están hace 20 años, y si algo han aprendido la gente que ha entrado al gobierno es a ser burócratas, y lo han aprendido bien. No sé si tú has podido ver eso, Fabián. Han aprendido con una soltura a desenvolverse con la burocracia mejor que antes, porque te ponen así, no, aquí le falta 5 pasos, compañero, aquí le falta 6, aquí le falta 7, tiene que hacer esto. Entonces ha aprendido a ser burócratas, ¿ya? Y se ha vuelto el establishment, ¿ya? Y cualquier cambio social demora. Pasa preproyecto, que anteproyecto, que no sé qué, que votación, que segunda, todo lo demás, y es un drama. Y la juventud ahora ya no quiere eso, es una juventud que vive en las redes sociales, que quiere cambios violentos. Y la izquierda o la derecha tradicional, la socialdemocracia, le ofrece más de lo mismo. Le ofrece el sistema burocrático tradicional, y la izquierda la juventud quiere rápido. Es juventud que ha nacido en 2007 la que va a votar por primera vez. Esa juventud solo ha conocido al MAS. ¿Y quién le ofrece el cambio violento?
¿Quién le dice, yo lo voy a hacer rápido, yo voy a hacer en poco tiempo, yo los voy a meter a la cárcel? Mira cómo lo están haciendo en El Salvador. Es la ultraderecha. Y la juventud dice, ellos van a tener el cambio, ellos nos van a dar las soluciones. No lo digo yo. Esta reflexión la hace este filósofo de tanto éxito israelí, Noah Yuval Harari, en su último libro, Nexus, donde constata una derechización de la juventud. Y lo estamos viendo en Alemania. La ultraderecha ha llegado con el 20%, perdón, sí, con el 28% del partido de los derechistas tradicionales, y la ultraderecha con el 20%, superando a esos. Ya, Chi Yun-chung puede ser una posibilidad. Dios, patria, hogar, conservador. Retornemos a los valores esenciales. Trump, ya, o sea, tengan cuidado, ya, tengan cuidado. Cuidado que por ser muy masistas y querer recuperar aquí, o por ser muy derechistas, nos peleemos con los demás, no veamos que la opción más saludable sea la operación del centro, ¿ya? Si tiene que haber un cambio de este modelo, yo no apostaría porque sea traumático, ni a un lado ni al otro lado, ¿ya? Lo podemos estar lamentando mucho. Muchas gracias, don Antonio Gómez. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles, en función también de las puntualizaciones y apuntes? Bueno, nuestra historia es larga, es compleja y a veces tendemos a simplificarla y a repetir consignas. En este caso, yo le recomiendo a Antonio que, bueno, no sé si siguen ahí, pero en la Cámara de Diputados, en la época en que yo era diputado, habían las fotitos de los que eran diputados en los años 60, 50. Y ahí usted puede ver que, si bien usaban todos corbata, saco, pero ahí veía muchos rostros indígenas que eran diputados del MNR desde esa época. Y ustedes, el MAS ha creado una narrativa, ha querido generar un mito, diciendo de que antes de que ellos lleguen, los indígenas no eran tomados en cuenta, las mujeres no eran tomadas en cuenta, nadie existía, ellos son los que han hecho de nuevo la historia y los han incluido. No, señor. Esto es un proceso, como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hasta que hay un negro presidente, obviamente que tuvo que haber una guerra civil, después los negros pudieron votar, después fue todo un proceso y llegó el señor Obama, fue presidente. Pero, ¿qué era pues don Víctor Hugo Cárdenas? No era un extraterrestre, ¿no es cierto? Era un indígena de verdad, es un indígena de verdad. Su mujer es una señora de pollera, ¿no es cierto? Él habla aymara, no es un indígena inventado. ¿Qué hacían los distinguidos diputados del MAS cuando yo era diputado? Iban a su oficina y se cambiaban, se disfrazaban. Andaban como usted y yo, con blue jean, etcétera, y cuando iban a su oficina se ponían unas plumas, unos arcos y unas flechas y entraban al hemiciclo. Entonces, esto es lo que ha hecho el MAS, utilizar el tema indígena para obtener un rédito político y no beneficiando a los indígenas, más bien confrontándolos con el resto de los bolivianos que tienen exactamente los mismos derechos, las mismas atribuciones que el que es indígena no es indígena. Lo que se ha hecho aquí es reetnitizar a la sociedad, decir, no te olvides que tú eres aymara, tienes que odiar a los españoles de hace 500 años. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hicieron los españoles hace 500 años? A lo mejor en la otra vida él era el indígena, él era español y yo era el indígena. La participación popular hizo mucho más por la inclusión que toda la retórica de odio y de división que llevó a cabo el movimiento al socialismo y que utilizaron, repito, instrumentalmente para beneficiarse políticamente. A la hora de la hora, en la Bolivia del futuro, este tiene que ser un no tema. Si una persona, si una señora es de pollera, de vestir, de pantalón, de lo que sea, eso es un no tema, a mí me da lo mismo. Lo que sea, eso es su opción de ella. Y si quiere hablar en aymara, en quechua, reivindicamos, creo yo, nuestra identidad, sí, la valoramos, la respetamos, pero no sigamos dividiendo, digamos, a la sociedad, diciendo que unos tienen más derechos que otros. Ese ha sido también, yo creo que un gran retroceso que ha tenido el país. Pero yendo ya al tema que nos ocupa en este segundo punto, yo creo que es importante, efectivamente, no ha habido una gran renovación ni en un lado ni en el otro. No necesariamente eso es malo. Alguien dirá que para enfrentar una guerra económica o una guerra institucional se necesita gente con experiencia.
no necesariamente jóvenes cuyo único atributo es la juventud, pero eso va casado con la inexperiencia, y por lo tanto se tiene que combinar ambas cosas, juventud con renovación. Pero lo más grave, y me parece central esto, es que las condiciones para acceder al fraude de 2019 que llevó a cabo Evo Morales y que el Tribunal Electoral de entonces y él mismo reconoció, siguen ahí. El padrón sigue ahí, el mismo padrón. Han sugerido aquí nuestro amigo Joshua Bellot, que es un invitado frecuentemente a este programa, de que se digitalice todo el padrón, y con eso junto con 200 organizaciones propuesto una solución que acabaría con la desconfianza sobre el mismo. Sabemos de que los recursos del Estado van a seguir siendo utilizados a favor del candidato oficialista, sea quien sea ya sea el del más evista, el más arcista o el señor Manfred Reyes. Lo que va a hacer el oficialismo es utilizar los recursos del Estado a favor de ese candidato. Eso no es democrático. Y sabemos de que el Tribunal Supremo Electoral sigue estando compuesto por unos señores que algunos han jurado con el puño izquierdo en alto y que son del movimiento al socialismo y que no lo esconden, o eran, que tienen esa visión ideológica. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Hay que tener un árbitro que sea imparcial, un árbitro que sea creíble, y habría que volver a lo que se hizo también en los años 90. Ese sí fue un verdadero acuerdo político en el 92, cuando se decidió poner en el Tribunal Electoral gente con la credibilidad necesaria para llevar a cabo esta tarea, y que no esté rogándose ahí, por favor, tómennos en cuenta, hagan caso a lo que decidamos, como está dicho en los famosos 15 puntos en los que se reunieron, que firmaron cuando se reunieron recientemente, y que el señor Arce y el señor Chequehuanca no firmaron. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Estamos yendo a estas elecciones con un tribunal que no garantiza la credibilidad necesaria para que no se vuelva a producir la situación de fraude, y en eso, esto es grave, porque no va a importar que la oposición haya tenido un solo candidato, que el más logre cerrar sus divisiones y sus problemas. Lo que va a ocurrir es que se puede dar una situación de no credibilidad de las elecciones. Y yo creo que estamos todavía a tiempo de revertir eso, de generar un padrón que sea creíble, de asegurar de que los miembros del Tribunal Electoral sean individualmente como personas creíbles, y no es el caso en este momento. Y por último, Fabián se refería al 21060 que acabó. En realidad, el legado del 21060 es lo que tuvo la oportunidad el MAS de administrar y despilfarrar y robar. Gracias a lo que se hizo en esa época, pues tuvimos $50,000 millones de gas para despilfarrar y robar, que es lo que hicieron. Y tuvimos la potencialidad de volvernos el centro hidrocarburífero de Sudamérica. Eso también se despilfarró, eso también se tiró por la ventana y se destruyó. No solo se destruyó la justicia, la educación, la salud, el medio ambiente, sino que teníamos una gallina de los huevos de oro, que eran los hidrocarburos. Hemos matado a la gallina de los huevos de oro. Eso también el electorado lo va a tomar en cuenta. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice Fabián Jaksic para cerrar este primer punto del programa? Adelante. Bueno, quizá, y lo peor de todo este proceso electoral es la ausencia de propuestas. Creo que los precandidatos a los que hemos conocido recientemente no están a la altura de la crisis. Unos entendiendo que pueden volver al escenario del 2005, evidentemente. Hay gente que cree que esto es suficiente con volver al 2005, sacar a los azules y ponerse ellos, ¿no? Parece que con eso sería suficiente. Y claro, nunca es suficiente el anti. Y aquí lo único que coinciden en las oposiciones es el antievismo y el antimasismo. Entonces ahí se disputan a ver quién le saca más la entretela a alguien azul. Y creo que ya no es suficiente esto. Y creo que la magnitud de la crisis es de tal tamaño que luego de 20 años de un ejercicio hegemónico fracasado, frustrado, nos ha dejado más aislados de lo que estábamos en la época neoliberal, porque también los neoliberales se aplazaron como país, y como país nunca hemos logrado sintonizar en las transformaciones universales que están en curso. Estamos a luz de años
de esta agenda mundial global de la que cada vez estamos más lejos. Y aquí quiero nada más traducir una recomendación de think tanks globales que lo conocemos. A Jeffrey Sachs, para unos debe ser mala palabra hablar ahora de Jeffrey Sachs, pero siempre es importante tomarlo en cuenta como referencia. Cómo sintetizaba una agenda de transformaciones universales que están en curso y que no estamos escuchando en este proceso preelectoral, más allá de insultos, de ver quién es más corrupto que quién está más ligado al narcotráfico que quién, para el lado del oficialismo, y de las oposiciones no hay mucha oferta y sintonía con estas transformaciones universales. Un primer eje de debate fundamental para hacia adelante es la educación de calidad. Es uno de los ejes universales de transformación y de cambio al que tenemos que apostar. El tema de salud se menciona insistentemente, transformación energética, cambio de la matriz energética, a propósito de que además de la crisis económica por la cual estamos atravesando hoy en día, sin dólares, sin combustible y demás, estamos en una crisis energética muy peligrosa. País va a entrar de que éramos el eje energético sudamericano desde el sueño neoliberal de ser el eje energético con el gas en su momento, hoy se ha diluido absolutamente y estamos al borde de una crisis energética de gran magnitud. Por tanto, ahí se tiene que definir el rol de Bolivia en esta cadena de suministros general. Era la gran recomendación global de descarbonizar la economía mundial y ser parte de este proceso. El litio ahí es una gran oportunidad absolutamente mal llevada a cabo. Todo lo que es la bioeconomía sostenible, la resiliencia al cambio climático, las transformaciones que tienen que haber con el tema agropecuario, es uno de los ejes de transformación. Transformación urbana. Bolivia urbana, que salió con mucha fuerza en el censo del 2012, hoy ratificado, pese a las deficiencias de este censo, hay una emergencia urbana fundamental en un país donde la mitad de la población está concentrada en áreas metropolitanas. Ahí hay un eje de transformaciones que no se lo están vislumbrando en estas precandidaturas y que ojalá empiecen a salir como un debate. Y finalmente, la transformación digital. Hay una revolución digital en curso y estamos todavía en nuestro país con una brecha digital gigantesca, todavía con analfabetos digitales en el país que tenemos que superar. Hay una agenda mundial, pero estamos tan rezagados que hoy día el debate está tan minimizado sobre esta problemática y que tenemos un país cada vez más lejos de tratar de sintonizarse con esta agenda universal, con estas transformaciones universales que hoy en este minuto están en proceso y que nosotros estamos absolutamente rezagados. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Vamos a irnos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con un tema que también se ha presentado en los últimos días, a propósito de algunos anuncios, advertencias de medidas de presión, lo hemos mencionado, del sector o de la multisectorial, así se ha afirmado, los sectores productivos fundamentalmente, que están anunciando una marcha desde Patacamaya a La Paz en contra de la disposición séptima del presupuesto 2025, que tiene que ver con la figura de la confiscación. Está pidiendo la abrogación de esa norma. También hay otros sectores como los cívicos a nivel nacional que han demandado 5 puntos al gobierno, entre ellos no solamente este tema de la confiscación, sino también la anulación, que quede sin efecto los contratos de explotación de litio, para manifestar algunos ejemplos. Hay de por medio también otros sectores que ya están empezando a hablar del tema del incremento salarial, pero eso lo vamos a abordar en el último punto de diálogo en Panamericana. Hay anuncios de medidas de presión. En un escenario preelectoral, ¿cuál puede ser el impacto? ¿Cómo puede configurarse la situación? Esto obviamente después de carnavales. ¿Qué dice don Antonio Gómez? Muy bien, pero antes quiero hablar algo sobre lo que ha dicho Luis. He ido al Senado, estimado Luis. Me he fijado las fotos. Ya, y te puedo dar ejemplos. Franz Tamayo era diputado. Y Franz Tamayo se reclamaba como indígena. ¿Ya? Mirta Quevedo, en el 2002, fue la primera mujer en ser presidenta del Senado. Lidia Gaileri había sido diputados en 1979, ¿no ven? Pero
Y yo soy uno de los que defiende que el proceso de la Revolución Nacional no ha comenzado en 2005. Eso es un error que ha tenido Evo Morales, que comienza antes. Y había cholas, una chola, Janet Loza. no, antes de ella, También. de 1920, que fue la primera sindicalista boliviana. Y hay un libro de una extranjera que se llama Agitadoras de Buen Gusto, porque era el sindicato de comideras. O sea, eso se ha dado, ahí tú tienes razón. Pero no ha terminado el 2005. Y lo que pasa con el gobierno del MAS, yo te invito a que lo veas, si te interesa lo puedes estudiar, hay un ingreso que dista mucho de ser de figuras. Hay un ingreso, no quiero decirle masa, pero hay un ingreso con sus lógicas en el gobierno. Si no entendemos esto, no vamos a entender cómo funciona el gobierno del MAS. Y no vamos a entender algunas de sus virtudes y muchas de sus taras. ¿Ya? Porque a veces la presión sindical y el orden sindical y el nombramiento sindical se ha vuelto una tara. Ironizando le decía un poco a nuestro estimado Fabián, han aprendido demasiado rápido la burocracia. Y eso es verdad. Eso no ha terminado. Y Evo Morales no es el ideólogo de eso. Evo Morales es el que recibe esa herencia para ese ingreso. ¿Ya? Y yo estuve aquí en el Coliseo Cerrado cuando los indígenas aymaras le dieron el mandato a Víctor Hugo Cárdenas y le pusieron esa chalina. No sé si alguno de ustedes estuvo en el Coliseo Cerrado, no ve esa chalina que hay, pero Víctor Hugo Cárdenas tuvo que cambiarse el apellido para no ser discriminado, porque su apellido indígena no es Cárdenas. Ya, era un apellido indígena que no me acuerdo en este momento. Lidia Catari sí lo mantuvo, ¿no? El Choquehuanca, pero eso se hacía en esa época, Claro, era muy común. pero estaba mal. Estaba mal, pero después viene ya una revolución en que ellos orgullosamente levantan su apellido como algo, por eso conté el cholómetro, y eso ha seguido haciendo. Y lamentablemente, podríamos ser más finos en el análisis, la egomanía de Evo, el culto a la personalidad, ha dado al traste ese proceso. No sé si habrá sido el 2009 con la Constitución que tú dices o habrá sido después. Yo creo que es un poco después, ¿ya? Pero no soy ajeno a eso. No soy ajeno a eso. Y lo más lamentable es que por esa anarquía sindical, hoy mucha gente dice, los indígenas no saben gobernar. Lo han hecho pésimo, se han aplazado. Y esa es solo quiero esto adelantar, es una tara también del MAS del Evo, que no ha hecho que la meritocracia lleve a los indígenas al gobierno. En algunos casos sí, pero en otros casos ha sido simplemente el sindicalismo. Y ahí nos ha hecho un tremendo daño. ¿Ya? Pasemos al otro tema. Medidas de presión. Somos el país de los que presionan. ¿Cuándo? Pues aquí no hay presión. Aquí todo se hace con presión y si no, no se hace. Ya. Parece que en nuestros genes estuviera la presión. Me he tomado tiempo del 8 y quisiera hablar simplemente del litio. Ya. Qué pena sería que no concretáramos un negocio de litio. No es cualquier empresa la de los chinos. Googleenla, KTL, CBC. No estamos haciendo negocios con improvisados. Que se puede mejorar, mejórese. Que se puede dar más facilidad al sector privado, denle. Pero que se quede algo para Bolivia y que ese litio no esté durmiendo ahí. Que no sea como la Litco, que cuando Tuto se fue, ¿y dónde se fue? Argentina, y están haciendo negocios desde ahí. ¿Ya? Que no sea la quinta o la séptima vez que los potosinos se ponen con éxito y lo logran, no sé si, creo que todo es potosino, ¿no? Paseño, ¿no? Lo logran otra vez un sector que no se haga el negocio del litio. Sería una pena. ¿Ya? Yo soy bien abierto, lo haremos en un esquema público-privado, donde ganan los privados, pero también ganemos nosotros. Ya, hay intereses, por supuesto, ¿no? Hay intereses de que nosotros no tengamos el negocio del litio, porque cualquiera que es un industrial dice, no me conviene que entre un competidor más. Ya, a Chile, a Argentina, no les conviene que entre un competidor más. Ya, y habría que ver de qué lado está Marcelo Claudia ahí. Ya, porque habría que ver si está más del lado de Argentina o de Chile o del lado de Bolivia. Y te diría, negocios son negocios, hermano, digo, ¿no? Ya, pero nos interesa que como país nosotros tengamos ese gobierno. Ya, que sea con el Lucho, si se puede, no sé si se podrá, tal vez es muy tarde, pero que no sea una agenda que en el próximo gobierno sea quien entre se la olvide, por Potosí, por todo lo demás, ¿ya? Y hay otras cosas más que tenemos que hacer, mejorar la ley minera. Mucho se está explotando, pero no lo estamos recuperando nosotros, ya no estamos protegiendo el medio ambiente.
Lo del presupuesto, ¿no? Podemos discutirlo otra vez, ¿no? La disposición séptima, yo no sé si se aprobará, creo que hay que ver cuánto músculo tendrá Luis Arce para mantener esa disposición séptima, si valdrá la pena, ¿ya? Pero yo creo que tal vez soy muy iluso en esto, y ahí acepto la crítica. Sería ideal, ya lo mencionó aquí un panelista en una vez que estuvimos, que se pueda concertar una agenda mínima. Tal vez un iluso entre oficialismo y oposición, donde tengamos algunos puntos de desarrollo. Que cada gobierno no sea borrar todo lo que ha hecho el anterior y volver a empezar. O sea, que empecemos a tener políticas de Estado en ciertas cosas. Hay un tema pendiente tremendo, ya que no se ha avanzado mucho desde el MNR tampoco, para que veas que reconozco. Y es el de la educación. Se ha tratado de hacer en el gobierno de Evo al principio, no sé si se acuerdan ustedes, cuando se hizo una serie de textos publicados que recibieron una serie de críticas, ya, pero no se hizo más. El ministro de Evo del gobierno de educación tuvo la gran virtud de desmovilizar a los maestros. Y como, si ustedes se acuerdan, no hubo movilizaciones de maestros, lo teníamos ahí, pero no se enfrentó a esa papa caliente. Y ahora ya no tenemos que hacer simplemente una reforma educativa, tenemos que ponernos a la hora tecnológica, inteligencia artificial, todo, y las mayorías son las que más pierden ahí. Yo lamento, bueno, el ambiente electoral está caldeado, yo creo que van a ser inevitables la presión. Y lo que más irónico me parece es que el más gran opositor se ha vuelto Evo Morales. O sea, su capacidad de movilización y de perjuicio no la tiene nadie. No la tiene nadie por un combate, digamos, que es egoísta. Porque no hay diferencia, como tú lo has dicho, no hay diferencias ideológicas. Es yo quiero estar ahí, quiero estar una vez más, quiero irme, quiero borrar lo que ha pasado en 2019, cuando me escapé. Quiero salir presidente por la puerta ancha, dice Evo. No se puede, y no se convence que no se puede. Entonces, José Luis, estimado, vas a tener harto trabajo porque movilizaciones las vamos a ver hasta el día de las elecciones. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. Don Luis Eduardo Siles, ahora, ¿qué dice en este segundo punto del programa? Bueno, efectivamente, cada cierto tiempo en nuestra historia se van creando las condiciones para que se exprese la presión de la calle sobre una serie de temas que al final se pueden volver un solo tema, que es el cuestionamiento del poder, el cuestionamiento del orden político, pero que empiezan con temas muy específicos. En este caso, yo no entiendo por qué el gobierno ha ido por el camino de poner ese artículo en el presupuesto, de autorizar el decomiso, la confiscación de cosas. Sabemos cuál es el reflejo primario que puede estar detrás de esa idea. Si empiezan a escasear las cosas, entonces el gobierno tiene que tener la legalidad para tratar de neutralizar esa escasez, pero sabemos que eso nunca ha resultado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la racionalidad. Es decir, si el gobierno quiere imponer control de precios, control de las mercaderías, lo que va a obtener es exactamente lo contrario. Va a haber un mercado negro de los precios y en el caso de la escasez de cosas, lo que va a haber es un aumento en los precios y que la gente los va a comercializar de otra forma. Eso siempre ha sido contraproducente, pero sin embargo, en un contrabando ahí legislativo le han tirado ese artículo 7, que es un problema y que lo deberían eliminar, y se debería simplemente echar marcha atrás. O sea, ¿por qué tiene que ser por qué interpretan que es deshonroso o malo echar marcha atrás? Esto va en contra justamente de lo que está vigente, que es el libre mercado, que es la propiedad privada. Es decir, si alguien tiene un stock de arroz y no le da la gana de venderlo, pues está en su derecho de no venderlo. Nadie le puede obligar. Porque si le obligan, nadie va a producir arroz. Eso es lo que va a ocurrir. Ya ha ocurrido eso en Venezuela. Sabemos la historia, no hay nada que aprender. En segundo lugar, el caso del litio, la gente está protestando porque ellos mismos han sembrado esa idea, ¿no es cierto? Ellos han institucionalizado la idea de que antes del 2003 se iba a regalar el gas que se estaba vendiendo a precio de gallina muerta a las empresas que perdían dinero, las empresas estatales en esa época, y ahora la gente mira con gran desconfianza el tema del litio, sobre todo tratándose de un gobierno que ya le quedan solo unos meses. Entonces, ¿cuál es el apuro de que lo haga este gobierno? Lo tiene que hacer el próximo gobierno. Pero más allá de eso, cuando se estudia el contrato y las condiciones en las que se está llevando a cabo esto,
la Fundación Milenio, la Fundación Solón, la Fundación Jubileo, todos están de acuerdo en que este es un desastre de contrato y que no debería ser aprobado y que mejor dar marcha atrás. Es más, el precio del litio ha caído tanto que en este momento mucho más negocio es hacer turismo en el mismo Salar de Uyuni que ir a destruirlo con el tema del litio en este momento. Eso no quiere decir que mañana no vaya a volver a ser una oportunidad. Ok, pero la oportunidad tiene que ser socializada, discutida con actores privados, actores estatales y encontrar la mejor solución. Y la gente está protestando también porque los precios han subido, ¿no es cierto? Cualquiera que vaya al mercado se da cuenta que ya 100 bolivianos son como 10 bolivianos hasta hace un par de años, de que la crisis está en el día a día, de que hay escasez de dólares, escasez de diésel. ¿Qué van a producir? Pues los que necesitan gasolina y diésel para producir, no van a producir nada. O sea, ya están desempleados si no hay un suministro regular. Se habla de que la próxima cosecha de soya, de los productos agropecuarios está en duda porque no hay diésel. Entonces, todas esas son las razones por las cuales la gente está saliendo a la calle y está empezando a preocuparse seriamente y va a protestar, porque junto a los desaciertos del gobierno de tipo legislativo, como el artículo 7, está la escasez de cosas que realmente le vuelven la producción a los empresarios y a todos algo imposible. Y me alegra mucho que Fabián haya mencionado a Jeffrey Sachs y su agenda, porque obviamente cuando hablamos del 21060, él también fue uno de los que inspiró, digamos, el sentido común económico, que este no es un tema, digamos, de derecha o de izquierda, sino es un tema de sentido común y de mirar al mundo con, digamos, realismo, con todas las cosas que están pasando, con la inteligencia artificial, etcétera, que debería ser un tema que se analice en mayor profundidad en otro momento. McLean reclamaba que el 21060, bueno, también fue parte de la decisión de acción democrática del gobierno, bueno, del entorno del expresidente Banzer en esa época también. Sí, yo creo que ahí está siendo un poco optimista, ¿no es cierto? Porque hubo un apoyo político, pero ya el apoyo intelectual, el apoyo concreto, creo que hay que atribuírselo a Sánchez de Lozada, a mismo Guillermo Bedregal, a Fernando Romero, Fernandillanes, Jeffrey Sachs, Cariaga, Juan Cariaga. Bueno, no sé si la gente de ADN jugó un gran rol, pero bueno, él dice que sí, y esto es parte de la historia. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. En este segundo punto, don Fabián Jaksic, más allá de mencionar pertinencia o no pertinencia, es conveniente o no, son convenientes o no los contratos, esa es la discusión, ¿no? La polémica, los contratos del tema del litio, esa disposición séptima del presupuesto 2025, pero encima hay los anuncios. Esos anuncios en sí mismos pueden llegar a doblar el brazo al gobierno, bueno, al oficialismo, en los escenarios que se vea. Sí, nada más una precisión. Recordar ahora a Jeffrey Sachs, lo que hizo con el 21060 y su asesoramiento fue parar en seco una hiperinflación. Eso nadie lo puede negar. Y hoy día sigue siendo un patrimonio nacional, porque todos no queremos que se dispare la inflación. O sea, hay algo que los bolivianos la tenemos clara, es que eso empobrece a todo el mundo. Eso nos ha dejado como herencia, pero el error de don Jeffrey Sachs en esa época ha sido dejar en manos de Gonzalo Sánchez de Lozada ese manejo, porque después se fue al diablo todo. Después de 20 años de ese régimen, y volvimos a la misma crisis, y eso ha generado este proceso que encumbró finalmente a Evo Morales el año 2006. Yo creo que las cosas se han dejado de maneras inconclusas en esa época, pero obviamente hay que reconocer eso que se hizo con el 21060, pero que generó también una crisis muy grande por el nivel de desocupación que esto provocó. Pero a ver, me da la sensación de que el gobierno no ha cometido un error en poner la disposición séptima. Yo a estas alturas ya creo que hay una intención. Ya hay gente en el gobierno habilísima para meter cosas que distrae a la gente. Yo no sé, la disposición séptima, todo el mundo habla de esa disposición. Cuando hay facultades para expropiar alimentos, hasta los alcaldes tienen esa facultad.
Yo no sé qué líos se arman de todo esto, y el gobierno mete estas cosas para que se distraiga. Ya nadie habla de la crisis, de la falta de carburantes, ni de diésel, ni de dólares. Hablan de la disposición séptima. Es impresionante. Meses estamos hablando de la disposición séptima. ¿Y en qué va a terminar? Ya sabemos. Lo va a levantar nomás, es pichanga. Además, hacerlo no le va a afectar en nada al gobierno. Pues si uno lee la disposición séptima, en todo lado está esa disposición séptima. Como les digo, hasta los alcaldes tienen la facultad de expropiar cuando hay especulación, agio y demás, ¿no? Pero bueno, eso se va a levantar. Yo no veo mucho lío ahí, ¿no? Además, ya a partir de ahora, y peor cuando se ratifiquen los temas electorales, esto se va a diluir, ¿no? Yo creo que hay amenazas. Quizá el tema hasta el tema del litio se va a medio paralizar porque está medio muerto ya, ¿no? En la Cámara de Diputados ya está estancado. Nadie va a tocar ya nada porque hemos entrado en una fase electoral. Ya sabemos qué es lo que pasa. Cuando hay elecciones se paraliza el país. Ya nadie ni gobierna, y eso es lo terrible. Por eso es pernicioso que haya reelección, porque deja de gobernar el país el presidente, que es candidato a la vez. Pues ya está en campaña. Entonces, claro, para evitarse cualquier lío, ya deja de gobernar, ya nadie va a hacer absolutamente nada. Y despreocúpate, José Luis, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Amenazas de presión siempre las van a ver, pero no va a pasar absolutamente nada, porque inclusive los que están presionando tienen un interés electoral, ¿no? Es posible que tengan su propio candidato también por ahí, ¿no? Así que no creo que sea un factor detonante de una crisis ni nada, porque esto nos está haciendo distraernos de un tema vital. Lo terrible de todo esto, y vuelvo al tema de los candidatos y demás, es no tomar conciencia de qué es lo que está pasando realmente en el país, de esta agenda de desarrollo que tenemos que discutir a profundidad luego ya de la crisis, porque estamos hablando de una crisis, de un modelo, de una propuesta, de un ejercicio social, político, económico que entró pues en crisis, y eso amerita un debate profundo. Y hay un tema crítico que ha salido en la perspectiva de esta falta de dólares, de esta falta de competitividad que vivimos como país, y lo que hemos provocado en todo este tiempo, y lamentablemente el descuido fundamental y fenomenal del movimiento al socialismo como uno de sus grandes fracasos, es el tema de las relaciones internacionales. Mira lo que ha sucedido con los amigos que tiene el movimiento al socialismo. Hablo de Boric en Chile, hablo de Lula en el Brasil, hablo de los Fernández en la Argentina, inclusive en su momento antes de que entre Milei, ¿no? Esos tres amigos de Evo Morales, de don Luis Arce Catacora, han decidido que el corredor bioceánico no pase por Bolivia. Ellos tomaron la decisión de excluir a su amiguito que tenían ahí, a Evo Morales, porque saben que Bolivia es demasiado conflictiva. No se van a arriesgar a que pase el corredor bioceánico vial que está ya pensado, que atraviese de Brasil hasta Chile y se conecte con el Pacífico. Eso ya está decidido, el tránsito, hemos quedado fuera, ¿no? Ese va a ser el peor daño que no tenemos. Y en uno de los temas vitales hoy día que tenemos que discutirlo como política de Estado, y hay una agenda del bicentenario, tiene que ver cómo a Bolivia la reinsertamos en la agenda mundial, y básicamente inclusive con nuestros vecinos. Hemos descuidado tanto nuestro relacionamiento con nuestros vecinos, inclusive siendo nuestros amigos. Te imaginas lo que ahora va a pasar siendo nuestros enemigos. Ya Milei, que no quiere saber nada de Luis Arce, por supuesto. Y lo mismo parece que va a suceder con la dificultad de terminar de construir el tren bioceánico. Estas son las gran agendas estatales. Hoy día la gran demanda del sector productivo debería ser hacer realidad. ¿Qué dicen las precandidaturas? Nadie se pronuncia sobre este aislamiento internacional de Bolivia. A mí me preocupa lo que está sucediendo con el Perú, por ejemplo, esta posibilidad de acceder. Hemos perdido la oportunidad con el hilo, ¿no? Desde la época de Jaime Paz Zamora. Discutimos eternamente. Seguimos hablando del acceso de la hidrovía al Paraguay. Seguimos hablando de ese tema que nunca se materializa. Hilo lo perdimos. Y ahora Perú arranca con un gran puerto en Chancay,
Perú más allácito de Lima, un poquito más al norte, con la perspectiva de conectarnos con esas rutas hacia el Pacífico, peor un país como el nuestro, Mediterráneo. No estamos pensando en eso, definitiva, seguimos aislados, cuando esos son los temas de agenda. Yo no escucho a ningún precandidato, ni de oficialismo ni de oposición, hablar de estos temas fundamentales, de una agenda estatal. Ahora que estamos en el Bicentenario, ¿a qué nos estamos dedicando? A declarar feriados, gran agenda del Bicentenario, a ofrecer placitas en cada uno de los departamentos para festejar. Estamos pensando nada más en fiesta, cuando ya deberíamos haber definido una agenda de desarrollo que nos saque del ostracismo, que nos saque de este aislacionismo internacional, que es la base también de nuestras dificultades, precisamente con temas como el litio, por ejemplo. A mí me preocupa la agenda que se discute en este proceso electoral, que no es la agenda que debería interesarnos a todos los bolivianos, y nos vamos a perder pues en este debate, inclusive entre los precandidatos de la oposición, a sacarse la entretela, denunciarse de cuánta fortuna tiene y dónde estos candidatos, y vamos a perder la gran oportunidad de debatir más bien agendas que nos propongan para salir de esta crisis. Si hay algún sentimiento hoy día, es que se quiere un cambio. ¿A dónde quiere apuntar este cambio? A salir de esta crisis. Y esto puede apostar a un régimen más conservador, menos conservador, pero está claro que las elecciones, en vez de ser una oportunidad para debatir estas grandes agendas que nos saquen de la pobreza finalmente, nos vamos a seguir entrampando en nimiedades, en discusiones bizantinas, cuando lo que deberíamos exigir a los precandidatos hoy y candidatos de aquí a 45 días es que le presente una agenda de salir de este atolladero. Y ahí pierde don Luis Arce Catacora, y pierde por eso la crisis del MAS, la crisis del oficialismo, que creen que el MAS ya se hizo pelota, y por tanto van a aparecer 10 candidatos para aprovechar de este vacío político que va a dejar el MAS, creyendo que así van a poder salir del bache. Es triste lo que está pasando, y a mí me preocupa que dejemos pasar la oportunidad electoral para discutir una verdadera agenda de desarrollo en el país. Muy bien, vamos a realizar, si creen conveniente, una segunda ronda muy breve en este segundo punto, porque se han hecho también algunas afirmaciones, corresponde a algunas puntualizaciones. Don Antonio Gómez. Sí, partiendo sobre lo que decía ahorita Fabián, el Bicentenario, ojalá lo recuperemos y sea un punto de partida, ¿no? Porque tendría que ser un punto de partida, pero luego de haber hecho un balance. Luego de haber hecho un balance, dónde estamos y a dónde vamos a ir. Ya está bien el aspecto festivo, pero digamos, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda que nosotros vamos a tener para los próximos 50 años? Ya, Mutum, Misicuni, Corredor Bioceánico son las agendas del pasado. Son las agendas que se han pensado a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, ¿cuáles son los grandes proyectos con los que nosotros vamos a enfrentar en 2050? ¿Qué les vamos a dejar a las generaciones? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a empezar a producir Bolivia? ¿Ya? Se habla de las tierras raras y, por ejemplo, no le estamos dando importancia, porque en este momento uno de los puntos clave de negociación entre Trump y Putin sobre Ucrania, donde han dejado fuera a Zelensky, algo que era impensable. Yo he visto inclusive, ironía del destino, izquierdistas a regocijarse de esto, ¿ya? Y los conservadores de Europa no saben dónde están. Son las tierras raras. Esas tierras que tienen componentes estratégicos para el desarrollo futuro, y es uno de los puntos claves del acuerdo Putin-Trump. Y nosotros tenemos tierras raras. Entonces, ¿dónde está la agenda que tenía que haber sido 2030-2050? ¿Ya? Es grave. Yo no sé si tendrá que ver con nuestra identidad abogadil. Ya nosotros siempre hemos sido un país de abogados, ¿no? El Virreinato de Lima dio luz al Perú, el Río de la Plata Argentina, Nueva Granada Colombia, Nueva España México. Nosotros somos un país que se ha forjado por ideología e idiosincrasia de los abogados de Charcas, lo cual está muy bien, ya, pero nos metemos en unas discusiones y al final nunca tomamos decisiones, ¿no?
Ya, eso me parece serio, digo, ¿no? Y es verdad, hay que reconocer el año electoral, ya se nos ha venido encima. Sería ideal que el presidente gobierne hasta el último día y tome las decisiones que hay que tomar hasta el último día, o sea, que trabaje hasta el final. Pero el ambiente electoral también nos evita hablar de eso, ¿no? Y yo comparto lo que dice Fabián, no veo propuestas en la oposición. O sea, yo veo una peregrina pobreza de oposición. Yo voy a la zona sur, veo las vallas de Samuel y dice, no más reelección. Esa no es una propuesta electoral. Lo máximo que podrá hacer él es mandar el proyecto de ley que diga modificación de la Constitución, y si se aprueba eso va a ser para el 2030 o 2035. Ya, otra propuesta es conmigo vuelos baratos y seguros. Ya, o sea, ¿qué es eso, digamos? Ya, por lo menos aparece sus vallas, alguien lo está aconsejando en marketing, todo blanquito. Tuto ni eso ha puesto, digamos, ¿no? Ya, y Manfred no sé cuál es su propuesta, digamos. Ya, o sea, tenemos que tener una buena oposición, y también yo digo, no se han renovado. Ya, ojalá Eva Copa tenga la talla, digamos, ¿no? Porque no veo más renovación. Los otros, he vuelto a escuchar hablar del vocablo taxipartidos, ¿no? Que ahí están, son los que has mencionado tú, esos pequeñitos que yo pienso que están ensayando a ver qué tal les va. Pero para tener partido, y eso lo sabemos, tienes que tener aparato. O sea, no es simplemente lanzarse a las... No somos El Salvador. El Salvador es la cuarta parte de La Paz, ¿no? No podemos... Si creen que van a poder ganar las elecciones como ganó Bukele, digamos, yo pienso que deberían pensarla dos veces. Somos un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, el doble de España, el doble de Francia. O sea, tenemos que tener aparato para llegar a muchos lugares. Y hay un sector que no estamos tomando en cuenta, y es el sector de la clase media emergente chola. El otro día yo fui a un matrimonio de personas de condición humilde que tienen mucha plata. Y lo que me asombró encontrar ahí era gente de la burguesía chola que está en contra de los bonos. ¿Y qué decían? Esas que reciben bonos no trabajan. Yo he trabajado, yo me he ganado todo. ¿Ya? O sea, hay otra lógica. Y estos no están siendo tomados en cuenta. ¿Ya? Y son sectores poderosos, son los transportistas, son los contrabandistas, son los industriales. Es la nueva clase que tenemos que tener. Pero no me quiero adelantar. Y aquí voy a terminar porque ya me estoy metiendo en el tema final, que es breves criterios sobre el incremento salarial. Muy bien. Gracias, don Antonio Gómez. Puntualizaciones, don Luis Eduardo Siles, en este segundo punto, si es que tiene. Bueno, yo coincido perfectamente en que realmente sería sumamente útil y productivo y sano desde el punto de vista nacional tener una agenda mínima en la que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo y que se haya discutido con el mayor nivel de entrega y de conocimiento los puntos de esta agenda y que todos estén básicamente de acuerdo en ella, independientemente de las diferencias ideológicas, de las diferentes visiones que existen. Lamentablemente, que esto ocurra en las postrimerías de un gobierno y de un ciclo que está concluyendo, no es pues fácil. No quiere decir que es imposible, pero es difícil. Pero yo creo que sería muy útil si todos, conscientes de lo que se nos viene a nivel económico, de la complejidad de los retos que vamos a tener que enfrentar, todos pusieran de su parte para definir esa agenda. Un tema, por ejemplo, no en tan positivo como lo que ha sido mencionado, lo que hablamos en relación a este punto, la presión, es decir, el hecho de que en épocas antiguas se llegaba al bloqueo, a la huelga, a la ruptura, a la presión, solo al final de un diálogo, ¿no es cierto? Al final de muchos intercambios de criterios, no como primera medida. O sea, antes que nada me voy al bloqueo, me voy a la presión, me voy a la huelga. Eso no es pues positivo, alimenta un círculo vicioso en el que si no hago presión no obtengo nada, y si hago presión obtengo lo que quiero, y es la única forma de dialogar y de construir cosas. Esto no puede ser, esto hay que cambiar mediante una verdadera revolución cultural, ¿no es cierto?, que haga que
se entienda de que primero hay que hablar, hay que sopesar los diferentes elementos racionales que hacen una decisión, y que, por ejemplo, en el caso del litio, hay que socializar el tema, yo diría que hasta la exageración, ¿cierto? Todos los actores involucrados deben volverse especialistas en la materia para, digamos, realmente quedar en algo en el que no se pueda decir aquí hay engaño. Esto requiere de una transparentación compulsiva. Aquí hay que transparentar absolutamente todo en un próximo gobierno. La única forma de enfrentar la corrupción es transparentando, es decir, que mediante los instrumentos tecnológicos que hoy en día existen, cualquier ciudadano puede entrar al internet, quiere saber a quién se le ha adjudicado esta obra, en qué condiciones, cuánto ya se le ha pagado, la calidad de los materiales, el proceso de licitación o no, si no, por qué no, hasta el currículum del que está haciendo la obra. Todo debería ser estar transparentado y accesible a todos. Esos son temas que tienen que hacerse, porque no podemos seguir viviendo en una lógica de oscurantismo. Yo creo que el bicentenario es un momento para hacer un gran balance económico, institucional, político, social y hasta espiritual, y encarar los próximos 200 años con otro espíritu, donde se excluya, digamos, la confrontación y se trabaje en un proceso de reconciliación. Después de 20 años de divisionismo, tenemos que entrar en un proceso de reconciliación nacional, y yo creo que es la única forma de enfrentar lo que viene, porque los candidatos que dicen que en 100 días van a arreglar, que nos vamos a volver como Dubái, eso nos están mamando olímpicamente, ¿cierto? Aquí lo que pueden ofrecer los candidatos que de bien es sudor y lágrimas y trabajo, es lo que van a poder ofrecer si van a hablar con la verdad. Y para eso se necesita habernos reconciliado, y así será mucho más fácil enfrentar los desafíos que se vienen. Gracias, don Luis Eduardo Siles. Fabián Jaksic, para cerrar esta parte del programa, brevemente. Sí, yo creo que la ciudadanía hoy debería aprovechar este proceso electoral de una buena manera, y es exigiendo respuestas a quienes quieren gobernar los próximos 5 años. Y son respuestas de corto, de mediano y de largo aliento, sin duda, por la magnitud de la crisis. Primero está claro que las respuestas, más que a un tema sectorial que se va a electoralizar, se va a paralizar, va a tardar 2-3 días más lo de la cláusula séptima, y ahí el gobierno tiene su salida, pues no lo va a aprobar finalmente. Esto ya está congelado, pero si hay necesidad lo va a sacar también. El tema del litio lo paralizará por un tiempo hasta abrir todo el periodo electoral, pero creo que es buen momento para que la ciudadanía empiece a pensar en apostar en las próximas elecciones para aquella opción de cambio de régimen, si no hay alguna manipulación electoral, y se asegure realmente al menos una segunda vuelta donde se defina el futuro del país hacia adelante, con una posibilidad de cambiar este régimen y pensar en un nuevo régimen que nos venga con soluciones. Soluciones a esta crisis económica, productiva, soluciones a la situación de pobreza de la gente, soluciones a un país sobreendeudado, soluciones a el fracaso del cambio de la matriz productiva, soluciones a esta falta de carburantes, soluciones a la crisis energética. Ahí hay un paquete de debate que deberíamos exigir desde la ciudadanía, quienes van a querer gobernar a partir del mes de octubre de este año, con seguridad de que vamos a estar en una segunda vuelta, si es que, como digo, no hay manipulación que impida esta posibilidad, de exigir resultados. Tenemos un tema ambiental muy complicado, polución de ríos contaminados, especialmente por la actividad minera, que es brutal. No solamente que no pagan impuestos los cooperativistas, sino están arrasando con el medio ambiente. Tenemos un problema serio de contaminación, de pérdida de bosques, de áreas protegidas. Tenemos un problema serio en el tema territorial. Seguimos debatiendo temas que tienen que ver con las autonomías, con la descentralización, que todavía está
con freno de mano. Hay un tema territorial pendiente en el debate con la emergencia de esta Bolivia urbana. Tenemos que pensar en un nuevo orden territorial y fiscal. Ya no da, las gobernaciones ya no dan para sustentar sus competencias, municipios con muchas dificultades, con muchos problemas. Ahí hay un tema crítico. ¿Qué va a pasar hacia adelante si no encaramos este nuevo orden territorial y fiscal? Y por supuesto, temas que tienen que ver, ya lo dije, con las relaciones internacionales. Es decir, la conflictividad deberíamos llevarla más bien desde la ciudadanía a una presión a los actores políticos para exigir respuestas. Y en función de eso, ojalá tomar una decisión de quién puede dar estas respuestas con las candidaturas que se oficialicen en el mes de abril de este año. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables oyentes de este fin de semana puedan utilizar a lo sumo entre 5 a 6 minutos por participación también, bastante holgado, entiendo yo, para que se haga referencia al tema del incremento salarial. Una discusión permanente, reiterativa, tiene que ser, dice, de acuerdo al nivel de inflación, tiene que recuperar el poder adquisitivo, los salarios. Hay otros que dicen no, la canasta familiar otra vez, como suele hacer el magisterio paceño. ¿Qué dice don Antonio Gómez? Gracias. Quisiera salir de la discusión sobre si hay que aumentar en este momento el salario mínimo, porque se puede terminar muy rápido. Entonces, si está en crisis, ¿cómo vamos a aumentar? Listo, ¿ya no? Entonces, ahí se acabó. Pero me parece un tema oportuno definir si dentro de la política económica debería considerarse el aumento constante del salario mínimo. ¿Ya? Si hacemos una revisión a la política internacional, es muy raro el país que no aumenta el salario mínimo. Pese a las críticas que digan que aumenta la inflación, quita competitividad al sector profesional, o sea, el salario mínimo es una muestra o es un incremento de la buena salud de la economía. ¿Ya? Y en un contexto ideal o progresivo, los políticos deberían no descartar esta posibilidad de aumentar el salario mínimo, porque tiene que ver con el crecimiento de la clase media. Y ese es un gran tema que tenemos pendiente de la Revolución Nacional, pendiente del MAS, porque no podemos subsistir sin una gran clase media. Una gran clase media que consuma, que sea productiva, que dé legitimidad, o sea, que dé estabilidad. Y esa clase media la plural ahora, ¿no? Por ejemplo, digamos, no hemos tenido nosotros una revolución como la de Perón, digo, ¿no? Donde se creó la clase media argentina, o después la revolución de Roosevelt que hizo en Estados Unidos, donde también se creó una gran clase media. Y ahí yo les recuerdo que en 1914, y hace más de 100 años, Ford de un día para otro aumentó el salario al doble. O sea, lo dobló. Porque cayó en la conciencia, cuando ninguno de sus industriales querían hacer, compañeros, dijo, si no, nadie me va a comprar el modelo T. Entonces tiene que ver directamente con el consumo. Entonces, el incremento del salario mínimo no se lo puede hablar, yo creo, económicamente, si no hablas de la distribución del ingreso. Porque tú no puedes aumentar el salario mínimo si no hablas de distribución del ingreso. Antes de venir aquí he tratado de ver algunas cifras. ¿Cuál es el salario más bajo y el más alto en este momento en Bolivia? Y el más alto había sido el de 100.000 bolivianos mensuales. ¿Ya? Qué lindo salario, ¿no? ¿Y quién gana eso? De ganar los de la gestora, por ahí ganan 70.000, 80.000, o algunas petroleras que ganan más todavía, ¿no? Ganan, ¿no? O sea, ganan bien. Y el salario mínimo está en 2.500, es decir, 400 veces de disparidad. Es mucho, ¿no? Pero es una fuente, Herbol le he sacado, dice, hay gente que les paga 120 bolivianos al mes. O sea, no les pagan, dice, te voy a ir pagando, te voy a hacer, o sea, hay una precarización además del salario mínimo, que tenemos ese nominal de 2.500, pero pocas personas lo pagan, porque dicen, te voy a contratar a medio tiempo, entonces te voy a pagar 1.250, pero lo hacen trabajar a tiempo completo. ¿Ya? Entonces, debería ser un tema de debate dentro de la política económica del gobierno, si es que hay esos debates obligatorios, ¿qué va a hacer usted con el salario mínimo? Pero no solo ponerse del lado del empresario
Obviamente que como empresario te va a convenir que no lo haces, pero también ponerse del lado del trabajador, que tiene que tener pues una perspectiva creciente de ingresos. Yo creo que tenemos que verlo en ese sentido. Es un objetivo, es un debate necesario e imperdible para los dos sectores, pero ligado a la redistribución del ingreso. Ya porque lo que estamos constatando en el mundo es cada vez hay gente más rica en el mundo, en todo lado. O sea, fíjense, googleen. Ya cada vez la gente, ¿cómo puede ser posible que haya un Bill Gates que se da el lujo de decir, ya he distribuido $1.000 millones y todavía tengo mucho más para distribuir? ¿Ya? Y que haya gente que tenga un salario tan precario, o sea, algo está mal ahí. ¿Ya? Algo está mal ahí. O hay alguien que venga y que te diga, un empresario, yo puedo comprar todo, les puedo pagar todo. O sea, no es eso, ¿no? Ya, la sociedad tiene que hacerse cargo. Yo nunca me he cansado de decir que cómo es posible que haya campañas, se va a morir porque no hay riñón, no está en espera y se murió, ¿no? Porque dicen, necesitamos para esta campaña $100,000. Yo decía, ¿para qué necesitan tanta plata? Hasta que investigué y vi que en algunos casos las campañas de salud necesitan tanta plata. Una compañera periodista me pasó el dato, porque los médicos dicen, tenemos que cobrar nuestros honorarios. Ya, entonces, o sea, la disparidad del ingreso es uno de los temas pendientes del MAS. Se ha subido el salario mínimo, ahora se ha precarizado, se ha perdido el poder adquisitivo, pero es un tema que no tiene que desaparecer en las próximas elecciones. Es un tema que tenemos que debatir en estas elecciones. Muy bien, gracias, don Antonio Gómez. Don Luis Eduardo Siles, este último punto de la agenda de diálogo. 5 minutos. Bueno, primero un tema que un poco intoxica todo el debate económico en Bolivia, que es el alto nivel de informalidad que existe en nuestro país, ¿no es cierto? Que se estima alrededor del 80% de la gente que trabaja, pero trabaja en el sector informal. Entonces, obviamente, para esos, que son la inmensa mayoría, el salario mínimo, lo que se aumente o se mantenga, simplemente es una referencia, pero no tiene ninguna posibilidad de ser coercitivo. Entonces, todo esto recae en el ya debilitado sector formal, que son unas cuantas empresas grandes y unas otras tantas chicas y medianas, pero solo el 20% del empleo se genera mediante esa forma. Eso como primer elemento. El segundo, obviamente, es lógico, pues, cuando cualquiera de nosotros ve dónde están los precios en la vida diaria, es lógico pensar qué hacen las personas que ganan el sueldo mínimo para comer, para sobrevivir, y no puede ser que no se les trate de ayudar de alguna forma. Esto es humano, esto es también de sentido común, y también debería ser implementado para que estas personas puedan enfrentar esta situación. Esto dicho, ya desde el punto de vista más económico, sabemos de que si no está ligado al tema de la productividad, el salario mínimo puede ser realmente inflacionario, al igual que el doble aguinaldo que se trabajó tanto en las épocas de el señor Morales. Esto puede, un salario mínimo, una subida muy significativa, puede sencillamente cerrar algunas pequeñas y medianas empresas, y yo creo que nadie está buscando ese resultado, pero tienen que estar conscientes de que cuando se toma la decisión solo en base a criterios políticos, entonces los resultados pueden ser devastadores a nivel de la inflación, a nivel del cierre de empresas, y además existe una diferenciación regional, ¿no es cierto? Una cosa es el salario, el costo de vida en Santa Cruz, otra cosa es en La Paz. En fin, yo creo que mañana debería debatirse la posibilidad de un salario mínimo diferenciado, de vincularlo con la productividad y de realmente trabajar en la formalización del empleo en nuestro país, ¿no? Es decir, se dice fácil, 80% tiene un empleo informal, pero hay que trabajar por revertir eso. Pero
Pero cuando se trata de revertir eso, nos encontramos con un Estado burocratizado, a veces extorsionador, a veces realmente que está dedicado a hacerle la vida imposible a quien emprenda, a quien quiera abrir un negocio propio, etcétera. Entonces, esto es un debate muy grande que tiene que hacerse, ojalá, dejando las ideologías a un lado y concentrándonos en los resultados de determinadas políticas, en los resultados que ahora están a la vista de lo que ha ocurrido en los 20 años. Ahí está el resultado en las diferentes áreas de la economía. Si el resultado es lo que es, habrá que hacer al revés, ¿no es cierto? Habrá que hacer lo contrario, porque si el resultado es malo, no podemos perseverar en hacer lo mismo. Y como se hacía, repito, en el caso del doble aguinaldo, toda una medida política para que lo aplaudan al anterior presidente Morales, para que coseche vivas de la gente del Estado, que trabaja para el Estado en su mayoría, y que coseche lágrimas en el caso de algunas empresas privadas. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta, y no solo la lógica de que yo voy a hacer presión si no subes el salario, voy a movilizarme, voy a hacer bloqueos de las 1000 esquinas, etcétera. Al final el poder público cede y aquí nadie gana, porque ese aumento se lo va a comer la inflación en muy pocos días. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Finalmente, don Fabián Jaksic, el último punto, el incremento salarial. Bueno, hay una gimnasia anual, ¿no?, con el incremento salarial que cada año empieza a discutirse entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que están absolutamente subordinados a la agenda del gobierno. Habrá que ver cuál va a ser la conducta que asuman los dirigentes de la COP ahora, que es en manos de ellos está el incremento famoso salarial, porque eso va a suceder. Y ese incremento se va a dar, como siempre, hasta el 1 de mayo. La pregunta es si en ese incremento va a haber incidencia electoral, que el presidente va a aprovechar este momento cuando se oficialice su candidatura a mediados del mes de abril, va a esperar eso para ofrecer un incremento que obviamente lo básico es que mínimamente nivele la pérdida del poder adquisitivo con el índice de inflación que hubo el último año. ¿Quién lo determina el índice de inflación? El director del INE dirá un porcentaje, ya sabemos cómo funciona eso, pero hay que ver ahora si hay condiciones para resistir ya la demanda de algunos sectores salariales que van a pedir más allá de un trato de favor político que antes lo hacía la COP con el gobierno, porque esa es una alianza que se estableció, tratar de tener el menor incremento posible al salario mínimo. Esa ha sido la lógica de los últimos 4 años, porque no era año electoral, ahora es año electoral. Parece que la lógica puede cambiar. Ahora va a ser cuánto se le va a dar el máximo incremento que se va a tener que dar ahora al salario mínimo. Yo estimo que va a estar nomás bordeando, superando el 5, el 7 o el 8%, o llegando hasta el 10%, dependiendo del tratamiento electoral que le vaya a dar el presidente y de la capacidad que puedan mostrar los dirigentes de también hacer un trato político, como se ha estado haciendo todo este último tiempo, y eso es lo que va a dar. Pero hay temas sociales críticos a estas alturas. Incremento de las rentas de jubilación de 6 bolivianos al mes, ¿no?, que se han dado en el último anuncio con bombos y platillos. Se va a incrementar con una especulación de que se iba a nivelar a todos 1000 bolivianos, unas mentiras de ese tipo, y al final hubieron incrementos de 3 bolivianos, de 8 bolivianos, de 16 bolivianos. Es realmente maltratar a los jubilados en el país. Y si algún sector hoy necesita una compensación especial, es definitivamente los rentistas, los que hoy día tienen una renta de jubilación. Yo creo que ahí debería haber un énfasis, hay que dejar de seguir maltratando al sector de jubilación, y ahí hay que hacer pues diferenciado también, ¿no? Quienes tienen una renta menor de 4.000 bolivianos recibirán cierto porcentaje, que ya no se manipule, ya no se engaña al sector de los jubilados, pero creo que ahí hay una deuda social muy grande todavía. Y ojalá
que el proceso electoral ayude para realmente lograr un beneficio importante al sector de los jubilados. Y creo que sería una muy buena noticia. Y claro, va a depender de cómo se pretenda utilizar electoralmente, porque se lo va a hacer, ¿no? Más allá de las buenas o malas voluntades que hubieran, ya ha habido al sector fabril, que creo que ya salió con una demanda del 20%. Ahí va a estar el margen. Ahora va a ser apuntar al mayor porcentaje posible en función del interés electoral. Yo creo que va a haber una lógica electoral también de los dirigentes que están comprometidos con el posible y formal candidato ya presidente que vayamos a tener justamente en los días en que se tiene que definir este incremento para el 1 de mayo, y es previsible, seguramente va a haber un acto electoral el 1 de mayo anunciando un incremento de esta naturaleza. Pero si algo tendrá que ajustarse, aunque sea políticamente, es definitivamente el sector de la renta, de la jubilación, que creo que merece un pago adicional, un incremento importante, porque es una deuda social que ya es hora de que la empecemos a pagar. Muy breve para finalizar, don Fabián. De todas formas, hay pedidos, ¿no? Eso es recurrente también. Sectores, por ejemplo, del magisterio, un salario de 9.500 de acuerdo a la canasta familiar, o sea, incluso con una explicación matemática de cuánto se gasta, cuánto es el costo de vida, etcétera. Bueno, va a haber demandas de todo tipo. Yo también puedo pedir 20.000, ¿no? Yo creo que ahora la gran pelea, a diferencia de lo que pasó el año pasado, ¿recuerdan ustedes? La COP ha estado poniendo techos bien bajos. 3%, 4%, ya no creo que sea la misma lógica, porque ya estamos en un año electoral y creo que todo el mundo va a aprovechar más bien para pedir lo máximo que se pueda. Y ahí las negociaciones van a ser más complicadas, pero se va a electoralizar este tema y ojalá que por lo menos en este río revuelto electoral ganen los jubilados, que sería lo que yo mejor desearía. El resto, más o menos ya sabemos por dónde va a ir, al menos reponer el porcentaje efectivo de inflación que hubo el último año. Muy bien, muchas gracias. A modo de despedida, simplemente 30 segunditos a nuestros invitados especiales del fin de semana y quizá exhortación por el tema del carnaval también. Una breve reflexión, 30 segundos a modo de resumen, reflexión final. Don Antonio Gómez, 30 segundos. Muchas gracias por la invitación. Me parece que el carnaval hay que celebrarlo como todo en la vida. No todo puede ser pena, ¿no? Y el pueblo boliviano necesita, pues, festejar, ya sea en Oruro, indígena, todo lo demás. Esperemos que no haya excesos, nada más, pero es una época linda, ¿no? Con todas nuestras tradiciones que tenemos, y yo pienso que vale la pena. Muy bien. Don Luis Eduardo Siles. Personalmente a mí me encanta el carnaval, pero creo que hay que hacerlo con prudencia, con sensatez, porque si no, lo que es momento de alegría se puede convertir en una gran tragedia. Y en lo que se refiere a los que no son parte del carnaval, pues hay que respetar aquello, ¿no es cierto? Y jugar con los que quieren jugar, beber con los que quieren beber, pero sin exagerar. Muy bien. Don Fabián Jaxi, finalmente. Bueno, el carnaval es economía también, ¿no? Oruro está en la lista de los más importantes carnavales del mundo. Es impresionante lo caro que está también, ¿no? Pero eso marca definitivamente una gran oportunidad y creo que ojalá hoy día empiece realmente una generación de recursos importantes para Oruro, que tanto lo necesita, y creo que es también una buena oportunidad de vender bien nuestro carnaval. Disfrutemos, festejemos siempre con prudencia hoy empezando estos carnavales. Muy bien, con ese mensaje nos despedimos, amigos de Panamericana en todo el país. Llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Responsabilidad, tino, bastante mesura al momento de asumir nuestra actitud durante esta época carnavalera. El programa estará retornando el siguiente fin de semana. Nuestros agradecimientos especiales a nuestros invitados este fin de semana, al analista Antonio Gómez, al exdiputado del MNR, don Luis Eduardo Siles, y finalmente a don Fabián Jaxi como analista y exdiputado. A nombre de la dirección de Panamericana y la planta ejecutiva, además de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.